para que cada uno pueda de nosotros recibir, recibir de la palabra de Dios en una comunión que el Espíritu Santo nos pueda llevar. Quiero saludar también a todos los amigos y hermanos que usan la vía YouTube Live y otras conexiones que a esta hora se conectan con nosotros de diferentes latitudes. Quiero saludarles a todos. Muy buenos días. Que Dios les bendiga. Quiero saludar también a nuestros hermanos y amigos de la ciudad de Santiago, sector de Ñuñoa, Ernesto Monsalve y su esposa Liliana. Lilian, que Dios les bendiga allá en Ñuñoa, en Santiago. Ernesto, muy buenos días. Un abrazo. Saludos de acá, de Viña del Mar. Y Dios les bendiga por estar conectados para escuchar, oír palabra de Dios. Dicho esto, entonces, saludándoles a todos, queremos esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, invitarles en sus hogares, conciencia de culto. Sé que en una casa hay muchas distracciones muchas veces y cuesta concentrarse. Hagamos un esfuerzo esta mañana de estar concentrados con la ayuda del Señor y podamos todos juntos orar al Señor, invitarles para que oremos al Señor y que el Señor guíe esta reunión esta mañana por intermedio del Espíritu Santo. Así que le invito que oremos, invite a sus hermanos, a sus hijos, a su esposo, a los miembros de la familia, que hagamos todos juntos una oración para dar comienzo a este servicio en esta mañana. Amén. Ore en su casa y estaremos orando juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Señor, queremos esta mañana dar comienzo a este servicio en el nombre glorioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos honrar tu nombre, queremos alabar tu nombre, queremos exaltar tu nombre a esta hora de la mañana, mi Señor, y que el honor lo recibas tú, mi Señor, que la alabanza la recibas tú, mi Señor, que la exaltación la recibas tú, Padre. Ruego por toda la iglesia de Gómez Carreño, por todos los hermanos que a esta hora se están conectando, comunicando por la vía Zoom, que tú los bendigas en sus familias, en sus hogares, a cada esposo, a cada esposa y a cada hijo. Bendíceles mucho, Señor amado, y fortaléceles, Padre Santo. Y por la obra maravillosa de tu Espíritu Santo, por la obra gloriosa y grandiosa de tu Espíritu Santo, tú nos puedas unir en un mismo sentir, nos puedas unir en un mismo corazón y nos puedas unir en un mismo deseo, en un mismo ánimo, en una misma proyección, Señor amado. ¿Quién lo puede lograr eso? Es el poder del Espíritu Santo. Que cada uno en su hogar pueda apartarse un par de minutos y podamos estar concentrados en oír la palabra tuya, en escuchar la voz tuya, Señor amado, en oír lo que es la instrucción de tu palabra, Señor amado. Despeja las mentes, destapa nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios, porque está señalado y está escrito en tu bendita, gloriosa palabra, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos unifique a todos, aquellos que están por la vía Zoom, aquellos que están por YouTube, también los bendigas a cada uno y también por otras conexiones, Señor, que nos alcanzan a ver. Padre mío, yo ruego por ellos y que el Espíritu Santo nos unifique para entender, para asimilar lo que tu palabra nos quiere enseñar, nos quiere instruir, nos quiere exhortar, nos quiere corregir,
nos quiere alimentar, nos quiere fortalecer. En fin, es tu palabra, Señor amado, la cual tiene que caer en tierra fértil para que dé fruto a 100 por 1, como dice tu misma palabra. Yo ruego que unjas a este hombre y que se presente ante ti como un obrero, como un siervo aprobado, que usa bien la palabra de verdad y no tiene de qué avergonzarse, Señor. Que tengas misericordia de mí, Señor. Úngenos con tu Santo Espíritu. El recipiente de barro tiene que estar limpio de todo pensamiento y de toda iniquidad, para que el fluir de la palabra de tu Espíritu Santo pueda fluir libremente. Señor, aquí estamos y aquí estoy delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, la honra, la gloria, la alabanza, la recibes tú, Señor, el único honrado, el único alabado, el único exaltado, el único que recibe el honor, eres tú, mi Señor Jesucristo. Y no hay nadie más a quien brindarle el honor esta mañana. Solo tú, mi Dios, solo tú, mi Jesús, solo tu Espíritu Santo. Muchas gracias en el maravilloso, glorioso, esplendoroso nombre de Jesucristo, tu Hijo, ahora y siempre. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Damos comienzo entonces en forma oficial a este servicio, escudriñando la palabra de Dios, y que Dios nos pueda fortalecer a cada uno por intermedio de su Espíritu Santo. Queremos empezar esta mañana con el mensaje de la palabra de Dios. Ya podré cantar un domingo, con la ayuda del Señor, ya se acerca ese día. Pero vamos a ir directamente a la palabra de Dios en esta mañana. Y el tema de hoy es el cristiano de hoy, que le puse ese título, el cristiano de hoy en una fase social. Y quiero empezar esta mañana con una pregunta, para que podamos estar reflexionando en ello y el mensaje se vaya profundizando y usted no pierda la atención, no a mí, sino la atención a la palabra de Dios. Por eso trate de eliminar todo objeto o todo instrumento de obstrucción en su casa, para que no se distraiga. Porque cuando alguien se distrae, cuando yo me distraigo y de repente estoy escuchando un mensaje y me distraigo, no entiendo bien la última parte, ¿qué quiso decir? Y me queda la duda de la palabra, porque no la interpreté bien, porque no la oí bien y no la escuché bien. Entonces me crea de repente una confusión. Yo puedo decir una palabra esta mañana y si usted no está atento, se puede confundir. Y la idea no es confundir. La idea es que la palabra sea cada día más clara y tenga el respaldo, la unción del Espíritu Santo. Quiero comenzar esta mañana con una pregunta en el desarrollo de este mensaje. ¿Son los cristianos revolucionarios sociales? ¿Qué naturaleza caracteriza a hombres y mujeres cristianos de ayer con los cristianos de hoy? Con hombres, con mujeres que ayer fueron cristianos, donde podemos leer la historia de estos hombres y de estas mujeres. ¿Qué características tenemos hoy como cristianos? ¿Nos parecemos a ellos? ¿Tenemos rasgos de ellos en pleno siglo XXI? Han pasado ya 21 siglos en los cuales estos hombres y mujeres que fueron los primeros fundadores de la Iglesia de Cristo, donde ellos predicaron con una valentía y un coraje la palabra del Señor, y muchos de ellos tuvieron que pagar con sus vidas
predicando a Jesucristo el Señor, la resurrección de Cristo y anunciando lo que era, como hemos estudiado, el Evangelium, las buenas nuevas. Esta mañana usted puede meditar, pensar en qué se parece usted a una mujer de los primeros cristianos. Usted es un hombre y puede decir, bueno, ¿en qué me parezco a los primeros cristianos del primer siglo? Las implicaciones sociales del cristiano, ¿hasta dónde está su límite bíblicamente? ¿Hasta dónde usted socialmente puede implicar su vida, confundirse o participación en toda actividad social? ¿Qué activismo social, escuche bien esto, qué activismo social justifica o se justifica bíblicamente? La palabra de Dios habla con autoridad acerca de todo tema que podemos imaginar. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, usted puede encontrar todo tema. Lo va a encontrar ahí en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 7 hay un capítulo completo que habla de los problemas matrimoniales, de las relaciones maritales. Habla de los casados, habla de los solteros, habla de los viudos, viudas, habla de los separados, divorciados, habla de los esclavos, habla de los libres, habla de todo. La palabra de Dios, usted va a encontrar un consejo preciso para cada caso en particular. Tiene mucho que decir acerca de la palabra de Dios, de todas eso. Y también habla de los estándares para los casados, para los viudos, para los solteros, para los divorciados, para la mujer que es esposa, para los hijos. ¿Cuáles son los estándares para un hijo? Los corintios, la iglesia de Corintios, fue la iglesia más bendecida por Dios con todos los dones que tenían maravillosos que Dios había derramado en los convertidos a Cristo en esa ciudad, la ciudad de Corinto. Lo hemos dicho anteriormente, Corinto era una ciudad cosmopolita donde habían toda clase de vicios, toda clase. Y muchos se convirtieron en la iglesia de Corinto, en la asamblea de Corinto. Y llegaron gentiles, llegaron judíos que se convirtieron también al cristianismo, donde Pablo había sido su fundador principal. Los corintios, y lo hemos visto en muchas también otros mensajes, estaban teniendo toda clase de problemas. Dice que tenían ahora enfocarnos en el tema principalmente de las relaciones maritales, de las relaciones sociales, de relaciones culturales y de las relaciones raciales. Y esto ha sido un problema que se ha transmitido en la iglesia por 21 siglos, desde que se fundó la iglesia. Siempre han habido problemas culturales, problemas raciales, problemas de distintas índoles para entender el cristianismo en toda su dimensión. Cuando la gente se convertía en cristiana en la asamblea de Corinto, había cierta presión, escuche bien esto, había cierta presión que se ejercía sobre ellos de conformarse a una cierta postura acerca, vamos a tomar en primer lugar, del matrimonio. Por ejemplo, si usted era una persona que era soltera y se convertía en la asamblea de Corinto, en esa asamblea habían unos hombres bien intencionados, los cuales eran unos judíos ortodoxos que se habían convertido al cristianismo.
pero todavía le quedaban adentro algunas cosas, elementos de su religión antigua. Entonces ejercían cierta presión sobre los solteros. ¿Y qué le decían a los solteros? ¿Qué le señalaban a los solteros? Le decían que si no se casaban, esto estamos hablando a hombres y mujeres, si no se casaban era desafiar la ley de Dios. ¿Está escuchando eso? Dios mandó en su palabra, en la Torá, fructificar y multiplicaos, les decían, y llenar la tierra. Por lo tanto, siendo una condición de soltero, le decían ustedes, si no haces eso, entonces estás matando la posteridad de Dios, o sea, las próximas generaciones. No estabas siendo lo que la Torá decía. Entonces ejercían cierta presión sobre las personas solteras. Habían estos problemas dentro de la iglesia. Entonces ejercían esta presión tremenda sobre la gente soltera. Hoy día también ejercen cierta presión en la gente soltera. Y bueno, entre tallas, bromas y en serio, dicen, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Ya es tiempo que te cases. Y eso es ejercer una presión, de alguna manera u otra. Yo lo he oído en diferentes grupos sociales en los cuales yo he compartido con gente cristiana y ha habido gente soltera en el medio y se le han dicho entre broma y talla, bueno, ¿y cuándo va a llegar tu príncipe azul? ¿Cuándo va a llegar tu reina? Ejerciendo una cierta presión porque dicen, y tallas, se está pasando la edad, ya está bueno que te cases. Y muchos de ellos habían recibido, escuche bien esto, muchos de ellos, muchos solteros, por obra del Espíritu Santo, habían recibido lo que se llama el celibato, o la gracia o el don de soltería. Muchos eran solteros y otros se estaban casando normalmente, se podían casar, no había problema. Pero otros tenían el don, y usted sabe que muchos profetas nunca se casaron, fueron solteros. No tuvieron mujer. Por lo tanto, era la obra del Espíritu Santo actuando y recibían ese don del celibato. El celibato significa soltería. Y por otro lado, escuche bien, por eso había un desorden dentro de esta iglesia. Y por otro lado, dice, algunos quedaban en actitudes ascéticas. ¿Qué significa eso? Anótelo. El ascetismo son aquellos que dicen, nos vamos a ir a lejos, a unas montañas, a hacer meditaciones. Y hay muchas sectas que lo hacen y se alejan y se apartan, y eso se llama el ascetismo, para no contaminarse. Jesucristo el Señor nunca hizo eso. Nunca enseñó la escritura nunca enseña sobre el ascetismo. Y estos se apartaban practicando el ascetismo, diciendo, nos apartamos de esta sociedad pagana, de esta sociedad pecadora. Decían estos ascéticos acerca del matrimonio. Decían, el matrimonio no es lo correcto. Usted sacará sus propias conclusiones si esto está en lo correcto o no. ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca del matrimonio? Pero ellos decían, el matrimonio no es lo correcto, la soltería es lo correcto. Puede ser devoto a Dios, y le aconsejaban a muchos, si estaban casados, escuche bien esto, mire lo que estaba pasando dentro de la iglesia, de una iglesia cristiana. Si estaban casados algunos, estos ascéticos le decían, usted tiene que divorciarse, liberarse del matrimonio. Los hijos se van a contaminar. Entonces, estos eran los elementos confusos que estaban dentro de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de gente secular que no conoce a Cristo. No. Estamos hablando de la iglesia de Corinto, la iglesia que había recibido todos los dones, la iglesia que tenía conocimiento de Cristo. De eso está algo el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Ponga mucha atención,
porque estos conflictos internos estaban generándose dentro de una iglesia cristiana, donde algunos estaban diciendo que todos deben, otros decían todos deben de casarse, otros decían no, no deben de casarse, y otros decían no, hay que divorciarse. Entonces el apóstol Pablo, ustedes saben, un hombre que estamos viendo los días martes, sus características como predicador, ungido, llamado a ser un siervo de Cristo, llamado a ser un apóstol y apartado para Dios, las mismas características que usted debe tener y yo. El apóstol Pablo tiene que hablar sobre todos estos asuntos y corregir estas conductas que son ante Dios indeseables. Los cristianos, por favor, anote esto, los cristianos no deben preocuparse por cambiar las circunstancias externas. Lo voy a repetir de nuevo. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar las circunstancias externas. Pregunta, ¿qué circunstancia externa usted como cristiano quiere cambiar en la sociedad de este país? ¿Hay algo que le preocupa? ¿Algo que usted quiere cambiar? ¿Algo que usted está luchando para que cambie la cultura, la raza, las costumbres de esta nación como cristiano? Veamos qué es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar esta mañana respecto a esto. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar las circunstancias externas. Anote eso. Ese es el principio básico de lo que la palabra de Dios enseña. La vida cristiana, escuche bien esto, la vida cristiana no es un asunto social. La vida cristiana no es un asunto social. No es revolución social. La vida cristiana es regeneración interna espiritual. ¿Escuchó eso? ¿Lo anotó? La vida cristiana es un cambio, es una regeneración interna espiritual. No hay razón para que alguien diga ahora que eres un cristiano que pasaba en la iglesia de Corintio. Ahora eres un cristiano, debes ser casado. No, ahora eres un cristiano, tienes que ser soltero. No, ahora tienes que ser ascético. Ahora que eres cristiano, le decían a los miembros de la iglesia, muchos de ellos, deshazte de ese cónyuge que además no es cristiano, o si no, te vas a contaminar. Estás casada con un hombre que no es cristiano, deshazte de ese hombre porque te va a contaminar. Estás casado con una mujer que no es cristiano, deshazte de esta mujer porque te va a contaminar. Mire lo que predicaban adentro, mire lo que enseñaban. Ahora que eres un cristiano y un esclavo, sal de esa esclavitud. Muchos esclavos se convertían a Cristo. Muchos esclavos tenían sus días libres y podían asistir a la asamblea de esta iglesia en Corintio y poder alabar al Señor. Y cuando le decía tú, ¿en qué trabajas? No, yo soy esclavo, mi amo es tal persona. Le decía, no, ahora que tú eres cristiano, deshace y rebélate contra tu amo y sal de esa esclavitud. Ahora eres libre en Cristo. Y había confusión. El cristianismo no encaja con la esclavitud, por lo tanto, dile a tu amo que se vaya por ahí. El cristianismo nunca, escuche bien esto, ponga atención, el cristianismo nunca fue diseñado para quitar relaciones sociales. Nunca. En ninguna parte de la palabra sale eso. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto, justificando el cristianismo para todo tipo de cambio social. ¿Escuchó eso? El cristianismo no es para justificar en usted y en mí
ningún cambio de tipo social. Circunstancias sociales son totalmente externas, no tienen compatibilidad con el cristianismo. Deshaciendo matrimonios, obligando a otros a casarse, no era el resultado y todos estaban confundidos. Los esclavos se quejaban de su trabajo y se quejaban de sus amos, siendo cristianos. Si usted es un hombre, si usted es una mujer cristiana, un hombre cristiano, si se está quejando de su trabajo, la palabra de Dios, vamos a leer algunos textos específicos esta mañana, donde lo va a educar a usted, donde le va a corregir si usted se está quejando de su trabajo. Y la palabra de Dios le va a decir quién le dio ese trabajo y quién le permitió estar ahí y ser llamado desde ese mismo trabajo. Por lo tanto, si usted es un hombre, está en su trabajo y se queja todo el día de su trabajo, usted tendrá que tomar las consecuencias de esta enseñanza de parte de Dios. Y si es una mujer que se lleva quejando todo el día, tendrá que tomar las consecuencias de la palabra de Dios. Si usted es un hombre quejumbroso, si es una mujer quejumbrosa, que se lleva quejando todo el día, por intermedio de la palabra de Dios, esta mañana el Señor nos va a dirigir hacia un punto básico y elemental que Dios quiere de hombres y mujeres. Y usted verá que las circunstancias externas, Dios le abrirá sus ojos espirituales para que vea en qué lugar y cómo está su condición espiritual y dónde está ubicado, dónde está ubicada usted. Dice lo siguiente. La iglesia de Corinto decía, bueno, ahora todos somos iguales en Cristo. Total, la palabra de Dios dice, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay escita, ya no hay judío, ya no hay gentil, todos somos iguales. Y todo ese pensamiento estaba rompiendo la asamblea de Corinto. La iglesia se estaba deteriorando y estaba haciendo pedazo a la iglesia. Si alguien comenzaba a ver el cristianismo como una revolución social, habrían extendido y habrían perdido ser expuestos a la realidad que significa el verdadero objetivo del cristianismo. El cristianismo es una vida transformada. El cristianismo transforma vidas, renueva vidas. Escuche bien esto, anótelo si quiere. El cristianismo transforma vidas, el cristianismo renueva vidas. No es, escuche bien esto, el cristianismo no es una revolución social. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Entiéndalo bien, amigo mío, amiga, hermano, nunca lo será. El hombre, la mujer cristiano nunca debería participar en una revolución social con el puño cerrado pidiendo cambios, justicia. Usted como hombre y mujer cristianos, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos va a decir. Pablo les está diciendo, no conviertan el cristianismo en algo social. No convertir el cristianismo en algo social. Que todo el mundo entienda que el cristianismo es una regeneración interna espiritual. No hay duda que el cristianismo debe haber tenido en esos años un tremendo impacto en la sociedad. Sí,
¿Y qué impacto tiene que haber tenido el cristianismo en la sociedad de aquel entonces? Bueno, muchos milagros se hicieron por mano de los apóstoles y fueron milagros grandes. Cambios radicales en personas. Cambiaban su estilo y su forma de vida, como ha cambiado la vida suya y la vida mía. Y en otros ha hecho cambios tremendos Cristo el Señor y sigue haciéndolo en el día de hoy. Cambios en las personas. El honor, las perspectivas que tuvieron grandes, las mujeres sobre todo. Ya lo hemos visto el domingo pasado cuando Jesús iba a sanar a una mujer. Los judíos tenían una perspectiva muy baja de las mujeres, por ejemplo. Y ellos dentro de sus oraciones les explicaba yo que decían: gracias Señor por no ser leproso, gracias Señor por no ser un gentil, gracias Señor por no ser mujer. Ellos tenían una perspectiva muy baja, pero cuando Cristo vino, revolucionó, cambió todo esto y le dio honores al hombre y a la mujer, la restauró. Mujeres fueron sanadas, mujeres fueron perdonadas, fueron restauradas. La mujer de Samaria entró predicando la palabra de Dios. Jamás una mujer iba a predicar. Ella entró predicando a la ciudad. Y por su mensaje, la gente salió a la calle. Pero si esta mujer no puede ser, si esta mujer es una prostituta, ha tenido 5 maridos, el que tiene tampoco es su marido, ¿cómo entra predicando? Vamos a ver que si esto es realidad o no. Y se encontraron con el Mesías a la entrada de la ciudad. Y muchos de Samaria se convirtieron a Cristo. Y después le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos predicaste, ahora creemos porque hemos tenido un encuentro con el Mesías. La mujer de flujo de sangre, 12 años, tocó el bordón del vestido de Jesús y sanó instantáneamente y fue restaurada en la sociedad esa mujer, de la cultura, y fue restaurada. Y muchas mujeres, muchas. Entonces decían: ahora estamos todos iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces el cristianismo había impactado a la sociedad y hablaban de una segunda venida de Cristo, de que hay una vida eterna, un mensaje totalmente distinto, renovado. Mantengamos el cristianismo en la perspectiva de Dios, que Dios enseña. Esto es para nosotros esta mañana. Mantengamos el cristianismo en la perspectiva que Dios quiere, que Dios anhela. No perdamos el punto. Mezclando con revolución social el cristianismo. Tu vida, mi vida, hermano querido, no debe estar mezclado con revolución social. Ya lo vamos a explicar con los textos bíblicos más profundamente. Si hacemos eso, nos volvemos como cualquier revolución y el aspecto distintivo del evangelio se pierde. No hay ninguna distinción. Si yo salgo a la calle a pedir justicia social, si yo participo en revolución social, y yo soy un pastor que anda siendo un pastor en la calle pidiendo justicia social, ¿qué anda haciendo ese hombre? Perdió el punto. Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios, me ha llamado a instruir por intermedio de la palabra de Dios y no salir a la calle con el puño en alto pidiendo justicia social. Dios me ha llamado a predicar la palabra de Dios, no a enseñarles a ustedes cómo deben ministrar su 10% si lo quiere sacar. No me ha llamado Dios a predicar de la parte social. Dios me ha llamado a predicar su palabra. Y el apóstol Pablo dijo: ay de mí que predique otro evangelio. Ay de mí que no predique la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? La palabra nos enseña que ser cristiano, usted no debe crear caos en la sociedad e ir en contra, escuche bien esto, e ir en contra de las instituciones en la cual usted vive. Dios no nos ha llamado a eso.
Una relación con Cristo es compatible con cualquier estatus social, con cualquier estatus social. Un cristiano puede ser soltero, puede ser casado, puede ser viudo, puede ser divorciado, puede ser judío, puede ser esclavo, puede ser un empleado, puede ser un gerente, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un gentil, puede ser un judío cambiado por Cristo Jesús, y Cristo cambia lo interno. No hay necesidad de cambiar su cultura y su raza, porque a Cristo cambia el alma. El cambio es interno, no es externo. ¿Lo está entendiendo? Incluso el cristianismo es compatible con cualquier tipo de sociedad. Puede ser democracia, puede ser una anarquía, puede ser una dictadura. No importa, los primeros cristianos, los primeros hombres vivieron en un imperio de una dictadura terrible, pero cambiaron vidas, predicaron la palabra de Dios y muchas vidas fueron transformadas internamente. Siguieron subyugados socialmente, pasaban problemas socialmente, tenían apuros socialmente, pero internamente eran libres en Cristo Jesús. Y muchos de ellos ya están en los portales de la gloria. Se terminó la batalla para ellos, se terminó la lucha, se terminó la injusticia social, se terminó el hambre, se terminó la miseria, se terminó todo lo externo, todo lo físico, todo lo externo se terminó para ellos. Hoy ya están en los portales de la gloria gozando en la presencia de Cristo Jesús. Nos toca el turno a nosotros ahora, siglo XXI. Le toca el turno a usted, hermana. Le toca el turno a usted, hermano. Le toca el turno a este hombre que está hablando con usted esta mañana. Nos toca el turno. ¿Cómo vamos a enfrentar el cristianismo con el aspecto social? ¿Me está escuchando? El evangelio no es un elemento que desorganiza una sociedad y crea un caos dentro de ella. No, el evangelio no es eso. Si una esposa, vamos a poner un ejemplo, si una esposa se convierte en cristiana, escuche bien esto, si una esposa se convierte en cristiana, ¿qué debe ser ella? Una mejor esposa. Si un marido se convierte a Cristo, ¿qué debe hacer él? Ser un mejor marido. Si un esclavo se convierte a Cristo, ¿qué debe ser? Un mejor esclavo. Si un amo se convierte a Cristo, ¿qué debe ser? Un mejor amo. Si un amigo se convierte a Cristo, un amigo suyo se convierte a Cristo, ¿qué debe ser? Un mejor amigo. Si un ciudadano se convierte a Cristo, ¿qué debe ser? Un mejor ciudadano, no en un reaccionario social. ¿Escuchó eso? No en un reaccionario social. Sí, el cristianismo debe ir en ayuda social. Sí, tiene un grado de participación en ir a ayuda, dice la palabra de Dios, y hay una responsabilidad social, sobre todo a los de la familia cristiana, apoyar. Tiene un rol, un apoyo social. Y esta iglesia, gracias a Dios, lo está desarrollando. Hemos ido ya a varios hogares donde se le presta ayuda, con la ayuda del Padre, con la ayuda del Señor. Debe hablar la verdad de Dios en contra de una sociedad injusta. ¿Escuchó eso? Nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que hay injusticia, hay mentiras por doquier. Se le miente a la nación, se le miente al país, le mienten en su trabajo, le hacen promesas en su trabajo. Usted no debe ser un mentiroso en su trabajo. Usted debe ser un hombre y una mujer verdadera en su trabajo, porque Dios lo ha llamado a decir la verdad, no a ser un reaccionario social. ¿Me está escuchando?
¿Está entendiéndolo a dónde nos va a meter Dios esta mañana? El cristianismo es con todas sus implicaciones, escuche bien esto, que representa en todas las áreas de la vida. Es una regeneración espiritual total, interna, no externa, no cultural y no racial. Y va a cambiar vidas como dinamitas. No quiere reaccionaros como dinamitas, sino quiere sea como una levadura que leuda y esparce la bendición a todos. Esta acción se debe a través de las vidas transformadas por Cristo Jesús. El cristianismo interfiere indirectamente con las instituciones sociales. Usted debe ser, en el lugar donde está, debe ser luz. Debe ser luz y debe ser un hombre y una mujer de paz. ¿Le han mentido en su trabajo? Si yo le pregunto esta mañana, ¿le han mentido en su trabajo? Usted a un coro, a un grito total, van a decir, sí, nos han mentido, nos han prometido un montón de cosas en nuestro trabajo. Hasta el día de hoy no han cumplido ni una sola. Usted ahora es un hombre cristiano y externamente le han mentido. Usted no puede ser, no debe ser un hombre y una mujer reaccionario social. Vamos a luchar por la justicia. No se mezcle, dice el Señor, en eso. El cristianismo interfiere indirectamente en todas las instituciones sociales. Pablo está revelando que el cristianismo nunca debe transformarse en una institución social superficial. Hay iglesias que se están transformando en algo solamente social. La palabra de Dios no tiene cabida y los mensajes no tienen cabida profundo de la palabra de Dios. Solamente algo superficial, algo social, algo que se llama light, para no se sientan realmente ofendidos los hermanos y se vayan a enojar, se vayan a sentir con lo que la palabra de Dios les está diciendo. Es Dios el que dice, no es el hombre. La iglesia cristiana, escuche bien esto, hermano. Esto, escúchelo bien lo que voy a decir a continuación. Usted sabe muy bien, y lo sabe quizás mejor que yo, cómo es el sistema en Rusia. En Rusia a usted lo pillan predicando y se lo llevan preso. No hay libertad para predicar la palabra de Dios. Pero en los últimos días, Dios ha permitido que hombres hayan instalado vía satelital y fuera de la nación de Rusia una emisora, no me acuerdo cuánto es el voltaje de potencia por vía satélite, que llega a Rusia y están llegando mensajes cristianos y llevan un recuento de aproximadamente más de 14 millones de personas rusas que están escuchando los mensajes de la palabra de Dios en lengua rusa. Se han dado ya 2 estudios de las cartas primera y segunda de Pedro. El gobierno, las instituciones que mandan ese país han hecho lo indecible para hacer callar, silenciar a esta radio, pero no pueden hacerlo porque está fuera del espacio sideral donde ellos no han podido. Esto lo ha hecho Dios. Y si no me equivoco, la cifra llega casi a 20 millones de rusos que se están convirtiendo a Cristo por intermedio de esta emisora. Esto es de Dios, no es del hombre. Y no pueden hacer callarla. Y han luchado. Dios está haciendo algo extraordinario. La gente está cambiando. La gente se está convirtiendo en un medio que es totalmente dictatorial. ¿Escuchó eso?
pero los cambios son adentro de las personas, interno. Bendito sea el Señor. Y ellos siguen siendo rusos, ellos siguen siendo sometidos al gobierno, siguen trabajando, pero las vidas internas de estos hombres rusos y de estas mujeres rusas han sido cambiados por medio de la palabra de Dios por esta emisora. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No hay revolución social entonces, sino ellos escuchan sus mensajes callados y su vida están siendo transformada. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en un sistema dictatorial? Usted puede ser un cristiano en cualquier tipo de sociedad, porque el cristianismo es una relación con el Dios vivo. ¿Escuchó eso? Y tiene que ver poco o nada con el estatus social. Este es el principio que Pablo quiere dejar claro respecto a la vida del cristiano en la iglesia de Corinto. Y vamos a entrar en algunos versículos esta mañana para poder explicar todo lo que hemos estado hablando en el preámbulo de esta mañana. Abra su Biblia y vaya marcando los textos, por favor, y vaya poniendo mucha atención. Primera de Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 17. Vamos a estudiar algunos versículos solamente. Y creo que nos va a faltar espacio, tiempo, para verlos, estructurar estos textos para que nosotros nos quede claro la palabra de Dios. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 17. Vamos a leer el versículo 17 en primer lugar. Dice textualmente: pero cada uno como el Señor le repartió. Anote ahí en su cuaderno una hoja por ahí, la palabra repartió. Ya le voy a explicar qué significa eso. Repartió. Y como Dios llamó, cuando dice que Dios llamó, la palabra llamó es salvó. Porque si a usted Dios lo llamó, usted en este momento es un hombre y una mujer salvo o salvó, dependiendo del tiempo. Dice, como Dios salvó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea, Pablo está diciendo no solamente en Corintios, sino que en la iglesia de Éfeso, en la iglesia de Colosa, en la iglesia de Tesalónica, en todas las iglesias, el estándar es el mismo, porque es bíblico, es de Dios. Vamos a analizar el versículo 17. Vaya anotando, vaya apuntando todo. Y dice: sea, como Dios lo ha llamado a usted, significa quédese ahí, manténgase en esa dirección. No haga ningún cambio externo. Eso quiere decir, no haga ningún cambio externo, quédese ahí tal como está. Y lo vamos a ir profundizando. La conversión para la gente soltera no es debe casarse. Si usted el día de mañana, si es un hombre, si es una mujer soltera, y usted el día de mañana se va a casar, siéntase libre para casarse. Si usted es un hombre soltero y si una mujer soltera, y usted sirve al Señor y su prioridad está en servirle al Señor, sírvale al Señor hasta cuando Dios quiera darle un esposo, hasta cuando Dios quiera darle una esposa. Y si usted decide ser soltero para poder predicar mejor la palabra de Dios y irse, hágalo y quédese ahí. Que la gente casada no vaya a romper su matrimonio
por ser cristiano. Bueno, yo ahora soy cristiano y bueno, tú eres un hombre inconverso, así que te voy a dejar porque me va a traer consecuencia. O el hombre dice, tú eres una mujer incircuncisa, no cristiana, te voy a dejar. No, no haga nada. Quédese ahí. Quédese ahí. No mire lo externo. Mire lo interno. No significa que usted está casada con un incrédulo y usted lo debe dejar. Si usted es un esclavo, quédese como un esclavo, dice la palabra. ¿Y qué significa eso para el día de hoy? Si usted está trabajando, si usted tiene un trabajo por misericordia de Dios, ese trabajo que usted tiene, Dios se lo dio antes que lo llamara a ser salvo. ¿Escuchó eso? Lo voy a repetir. Donde usted está trabajando, Dios lo puso ahí, en ese trabajo, y lo llamó a ese trabajo antes que usted fuera llamado a ser salvo. Eso está relacionado con la palabra repartió, dice el texto. El Señor le repartió, pero a cada uno le repartió el Señor. Eso se llama la palabra repartir. O sea, uno lo llamó siendo en un trabajo, en una empresa, a otro lo llamó, estaba en una oficina, al otro lo llamó cargando el camión de la basura, al otro lo llamó siendo un esclavo, siendo un ingeniero, siendo un técnico, siendo un chofer de micro, siendo un chofer de taxi, siendo un carpintero, un maestro, un gaffiter, lo llamó, estaba usted ahí en esa condición y Jesús lo llamó a ser salvo en esa condición. El Señor le está diciendo esta mañana, no se queje, no se queje, porque en el lugar que usted está trabajando, Dios le repartió ahí Dios lo puso. ¿Me está escuchando? Dios lo puso ahí. Ya vamos a interiorizarnos un poquito más. No se adelante en su mente. Ah, pero justo estabais pensando, yo he mandado currículum a otros trabajos y ahora el Señor me está diciendo, me quede aquí un momentito, no piense tan rápido. Es el principio del mensaje, para que a usted le quede claro eso. Hay excepciones en la palabra de Dios en el caso de una persona que el hombre tiene una mujer incrédula y la mujer le dice, ¿sabes qué más? Estoy tan aburrida con esto del evangelio, de la iglesia, yo ¿sabes qué quiero hacer en mi vida? Me voy. ¿Qué me dice la palabra? Déjela, que se vaya. Si el hombre es incrédulo y dice, ya me tienes cansado con esto de la iglesia, los hermanos, la reunión, te llevas leyendo la Biblia, ¿sabes qué más? Te voy a dejar. La Biblia dice, déjelo que se vaya. ¿Dice eso la Biblia? Lea conmigo el versículo 15. Estamos en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Anota el versículo 15. ¿Qué dice? Bíblicamente. Lo leemos. Pero si el incrédulo se separa, toma una decisión de irse, dice que se vaya. Pues no está el hermano, el hombre o la hermana sujeto a este tipo de servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué me dice usted? Hay excepciones bíblicas específicas para tomar acciones y respaldo bíblico. Sea lo que sea que hagamos en el mundo, debe ejercer y producir paz. ¿Escuchó eso? Sea lo que sea que hagamos en el mundo, tu acción, mi acción, su acción en el lugar de trabajo, en el trabajo que usted está, usted tiene que ser un hombre, usted tiene que ser una mujer que brille y que refleje la paz de Cristo. No comparta la conversación con sus compañeros
y se haga partícipe, vamos a hacer esto y vamos a ir a la huelga, vamos a ir al paro. ¿Y qué te parece a ti? Vamos a ir a la justicia social, que es tan bueno, las mentiras, basta ya. Vamos, compañero, con el puño cerrado. La palabra de Dios dice, usted lo llamó ahí. Ahí usted se convirtió a Cristo en su trabajo que Dios les da. Por eso hay personas que toman pasos y dicen, tengo una oportunidad de trabajo, y se cambian sin consultar a Dios. He conocido casos tremendos que han despreciado ese trabajito porque le ofrecen algo mejor y a los 6 meses puras mentiras. Está hablando con alguien que un día hizo un cambio. Dios me abrió una puerta de trabajo y quise cambiarme. Por algo pensé que era mejor y eran puras mentiras. Y descendió a un tipo sin quedar sin nada, sin trabajo. Por una mala decisión, por no tomar la decisión, y le estoy hablando, y le estoy diciendo, siendo aún recién un pastor convertido a Cristo. Llevaba muy poco tiempo. Y dije yo, no, es una oportunidad muy buena. Y sin consultarle a Dios, ni siquiera le consulté a Dios. Y Dios lo sabe. Tomé una decisión apresurada, creyendo que esto era para mí importante. Después tuve que humillarme ante el Señor y pedir perdón, Señor, por no haberte consultado a ti. Mire las condiciones que estoy ahora. Bueno, aprende la lección uno, hermano. Uno la aprende. En Irlanda, siendo un país protestante, nadie entiende nada. Cientos de cristianos salen a la calle y pelean con otros seculares, con católicos, y se arma tremendas rencillas en plena vía pública. Iglesias bautistas, presbiterianos, con Biblia en mano, protestando en las calles de Irlanda. En Irlanda nadie entiende nada. Estamos hablando de congregaciones cristianas con pastor y hermano en la calle. Justicia social. Porque el cristianismo ahí es nada más que un asunto social. En Irlanda nadie entiende nada. En Irlanda no hay iglesias que digan Jesucristo es el Señor y esto es el Señor. Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Creo que las palabras son muy claras, esa de Jesucristo el Señor. Sea cual sea la situación social, quédese ahí. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Pregunta, ¿es usted en su lugar de trabajo un pacificador? ¿O se involucra en los comentarios de los compañeros? Vamos a hacer esto, compañero, basta ya. ¿Hasta cuándo nos han prometido bonos? Todavía pasan 2, 3, 4 años y no han cumplido. Sí, compañero, yo estoy con usted, vamos. Y vamos a hacer un paro, y vamos a hacer una huelga, y vamos a revolucionar esto. Y tú participas también. Ya voy yo, compañero. Y después llega a la casa y tiene que hacer su devocional con sus hijos y orar al Señor. Y se convirtió en cristiano cuando llegó a la casa. Pero al otro día llega al trabajo y ahí está de nuevo metido en la revolución social. ¿Hasta cuándo va a estar así, querido hermano, querida hermana? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? O cambia hoy, con esta palabra de Dios, o no va a cambiar nunca, porque es palabra de Dios. Es mensaje de Dios. Anote, por favor, los textos. Estúdielo, repásenlos. No pierda Corintio porque es el tema central. Vamos a ir a Romanos. A Romanos, el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios esta mañana? Romanos, capítulo 12, versículo 18. Textualmente lo vamos a leer. Dice la palabra. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz
con todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y cuando habla con todos los hombres, ¿cómo voy a estar en paz con mi jefe? ¿Cómo voy a estar con el manager? ¿Cómo voy a estar en paz con el jefe de finanzas si no ha aumentado nada, no han prometido cosas? ¿Cómo voy a estar en paz? La Biblia, la palabra de Dios te dice, a ti, hermano, a ti, hermana, a mí, que cuando dependa de mí, tengo que estar en paz con ese que ha cometido conmigo una tremenda injusticia. Porque Cristo está por sobre tu jefe. ¿Qué? Está por sobre tu jefe. Cristo es el Señor. Él es superior a tu jefe. Él va a influir, él va a tener la influencia especial sobre ese hombre, sobre esa organización, como se llame. Vamos a Romanos también un poquito más adelante. Capítulo 14, versículo 18. Anótelo. 14, 18. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué dice? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que sirve en esto, si usted es un hombre de paz, usted es un hombre conciliador en su lugar de trabajo, porque es cristiano, usted es un hombre conciliador en su lugar de trabajo, dice que los hombres lo van el día de mañana a decir, este hombre realmente nunca ha participado en nada y trabaja y trabaja y trabaja. ¿Quién será su jefe? ¿Quién será su gerente? ¿Quién será su supervisor? ¿Quién es? Si usted tiene la mira en Cristo, Él es su jefe, Él es su supervisor, Él es. Segunda de Corintios 13:11. Hay más palabra de Dios esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11. Que dice lo siguiente, palabra de Dios, anote estos textos, después los puede repasar. Por lo demás, ¿a quién está dirigido esto? ¿A quién nos está hablando el Señor esta mañana? Por lo demás, hermanos, es Dios que nos está hablando, hermano, entienda. Por favor, entienda que Dios nos está ministrando. Hermano, no le está hablando a su vecino, no le está hablando a la gente que está en los malls, todos apretujados hoy día desesperados comprando. No le está hablando a ese tipo de gente. Dios le está hablando a usted, dice, hermanos, tengan, primero que dice, tengan gozo. Sean maduros, perfeccionados, consolados, sean de un mismo sentir y vivan, ¿qué dice? Vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor va a estar con ustedes. El Dios de paz, de amor, va a estar con ustedes. Dígame si eso no es una promesa. Dígame esta mañana usted si eso no es una promesa del Dios creador de los cielos que le está haciendo a usted. Y queda mucho más tema. Queda mucho más. Estamos en el versículo 17. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aquí Pablo está exhortando a su hijo espiritual, a Timoteo, capítulo 2, y los versículos, vamos a leer dos versículos del capítulo 2. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Hay una instrucción de la palabra de Dios esta mañana para nosotros. Dice el 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Con qué? ¿Con qué espíritu? Con mansedumbre.
porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Para que conozcan a quién? La verdad, para que conozcan a Cristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la verdad. Ahí está diciendo para que conozcan a Cristo. ¿Y qué más? Mire dónde están enclavados. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Cuando usted es un revolucionario social, usted está cautivo, igual que la gente del mundo, están cautivos por el lazo del diablo. Cuando usted participa en un sindicato, en su empresa, y el primero que alza la voz y estos patrones vamos a echar abajo esta institución y aquí con el puño cerrado. La palabra de Dios le está diciendo a usted, usted está cautivo, igual que la gente que está ahí con usted. No hay ninguna diferencia. Pero es que resulta que aquí tienen que cambiar las cosas. Claro. Haciendo presión social, revolución social, creyendo que ahí van a sufrir los cambios. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fe? ¿Quién es su jefe? ¿Quién es? La manera de evangelizar al mundo no es mediante revolución social. Imagínense, usted está participando en una marcha, una huelga, un paro, la empresa, vamos a pedir esto, y después le dice, tengas paz, amiga mía, amigo, tengas paz, Cristo es paz. Lo van a quedar mirando, usted no le van a creer nada. No marca ninguna diferencia en su lugar de trabajo, porque vive con un espíritu de amargura, porque le han mentido, porque no le han cumplido lo que se le prometió. Espérese más adelante lo que Dios nos va a decir. La manera de evangelizar al mundo no es mediante una revolución social, sino mediante una regeneración espiritual. Si ustedes parten todas las instituciones y quieren deshacer todas las instituciones sociales y traen un verdadero caos, no van a ayudar en nada a la causa del evangelio en absoluta. Nada. Estamos en el versículo 17, le dice, pero a cada uno como el Señor repartió. Repartir a cada uno su parte de algo. Eso significa, anote eso. Repartir a cada uno su parte de algo. Si eres un empleado, si eres esclavo, la pregunta es, ¿quién te dio esa posición? ¿Quién te dio esa posición? El Señor. El Señor. Si eres un empleado de una firma, ¿quién te dio ese trabajo? El Señor. No cierres la puerta. No cierres la puerta que Dios te abrió un día. Deja que Dios te la cierre. ¿Me estás escuchando? No cierres la puerta que un día Dios te abrió. Si eres una esposa, escucha bien, mi hermana que eres esposa, ¿quién te dio esa posición? Dios. Si eres un marido, eres un esposo, ¿quién te dio esa posición? El Señor. Si eres un soltero, una soltera, ¿quién te dio esa posición? Dios. Tú orando al Señor te lo dará. Marido o mujer. Sea lo que sea, continúa andando así. ¿Sabías que Dios te puso en esa posición antes de salvarte? ¿No te lo había dicho antes? Antes de salvarte, Dios te había dado esa posición. Antes de salvarte, Dios te ha dado ese trabajo. No cierres la puerta. No la cierres. Deja que Dios te cierre la puerta. Saldrás mejor. Saldrás mejor. Entonces, tu posición en la que estás viviendo hoy es Dios mismo que te da esta posición. Seas casado, seas soltero, seas un viudo, seas separado, lo que sea. El tipo de trabajo que tiene es el tipo del estado
cualquiera que sea tu estado, tiene que ver y está relacionado directamente con el plan de Dios. Cuando el Señor te redimió en eso, para usarte ahí, no digas ahora que soy un cristiano y bueno, y ya soy un cristiano y no puedo participar en la injusticia de mi empresa, no puedo participar en el sindicato y ser un revolucionario social, porque ya está bueno ya que estos sinvergüenza me hayan engañado. No puedo participar de eso ahora. Mejor no soy cristiano. Vamos a luchar por la justicia social. La responsabilidad está en tus manos, lo que el Señor está comunicándote esta mañana. Si estás a cargo de un hogar diferente. Bueno, aquí la palabra, algunos dicen, bueno, aquí dice que en el estado en que el Señor me llamó, ahí me quede, ¿no es cierto? Entonces dice un hombre, entonces yo tengo un café con piernas, me tengo que quedar aquí nomás. Aquí dice el Señor que me quede ahí. No, eso es inmoral. Si estás vendiendo whisky falso, eso es inmoral. Tienes que dejar de vender whisky falso. Tiene que haber un cambio, porque es interno, no es externo. ¿Me está escuchando? Con la ayuda del Padre. Veamos el versículo 18. Versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Primera de Corintios, para que no se pierda. Dice, hay una pregunta y empieza con una pregunta. Fue llamado, cuando dice fue llamado, lo decíamos en el otro versículo, fue llamado, fue salvo. Dice, alguno fue salvo siendo circunciso, quédese circunciso. Pregunta, ¿quién es un circunciso? ¿Quién es? Un judío, ¿no es cierto? Es un judío. Muchos de los judíos que vivían en la asamblea, judíos, ustedes saben que los judíos los circuncidan desde pequeños. Usted sabe lo que significa la circuncisión. Entonces dice, si hay un judío, un circunciso, dice Pablo, la palabra de esta mañana. Si hay un circunciso, quédese circunciso. Entonces, uno escudriña esta pregunta y dice, bueno, yo pienso, si un varón se circuncidó, ya no tiene remedio ya. ¿Por qué la palabra dice eso así? ¿Por qué no dice judío? ¿Qué quiere decir con eso la palabra de Dios? Y se lo voy a explicar en breves palabras, porque esto es historia. Durante prácticamente 400 años, invadieron el territorio de Israel griegos, el imperio griego. A la cabeza de esto venía Antíoco o Antioquio, o más bien dicho Antíoco. Entonces invadieron la tierra de Israel y empezaron a llenar la tierra de Israel. Esto estamos hablando de unos 400 años antes de Cristo. Invadieron la tierra y empezaron a invadir con su cultura los griegos. Mucha filosofía, muchos filósofos y mucha cultura la hay de los griegos, los hedonistas, que hablábamos muchos años atrás cuando estábamos en el templo. Entonces los judíos, muchos judíos, y muchos de ellos, se armó una resistencia y un grupo. Y esto empezó con una familia. Y estos empezaron por debajo a irse contra las autoridades que estaban implantadas, porque ellos implantaron una sociedad y unas autoridades. Rebelémonos contra esto. Y empezó con una familia. ¿Se acuerda usted de quiénes son? Anótelo, los macabeos. Hay un libro apócrifos
que es Primera, Segunda y Macabeos. Usted tiene una iglesia, una Biblia católica, ahí está el libro de los Macabeos. Usted puede leer la historia completa. Yo no le puedo leer toda la historia, no tengo tiempo. Pero le voy a relatar algunos hechos que ocurrieron ahí. Dice que los judíos, los macabeos, se rebelaron y empezaron una revolución social. Ah, ya, esto es injusticia, y salían a la calle, peleaban, tiraban piedras, y los macabeos al final fueron aplastados. Hasta ahí llegó su revolución social. Y muchos judíos también empezaron a congraciarse con los griegos. Y los griegos establecieron grandes gimnasios. Ustedes saben que los griegos son de los Juegos Olímpicos. Hicieron, fabricaron, construyeron gimnasios. Entonces ellos iban a los gimnasios, y los judíos también. Algunos judíos que eran ciudadanos se empezaron a congraciarse con estos griegos y empezaron a asistir a estos gimnasios. Pero tenían un problema. ¿Y cuál era el problema que se les originaba para poder ser igual que los griegos? ¿Cuál era? ¿Qué piensa usted? El problema era que ellos eran circuncidados y los griegos no. Los griegos eran gentiles y ellos detestaban este proceso de circuncisión. Entonces el problema era en las duchas. Y se quedaban mirando los griegos y decían, y se empezaban a burlar de los judíos. Ah, eres circuncidado. Y muchos no querían ser circuncidados. ¿Qué hacían estos judíos? ¿Sabe lo que hacían? Buscaban a algún cirujano de la época que le hiciera una cirugía y les pusiera algún tipo de cirugía para que no pareciera que estaban circuncidados, para parecerse a los griegos. Entonces, la iglesia de Corinto, algunos judíos estaban haciendo esto, porque había muchos gentiles cristianos que no eran circuncidados. Entonces, muchos judíos estaban haciendo esto, y Pablo está diciendo, hay algunos siendo circuncisos, quédese circunciso. No haga ninguna cirugía especial. ¿Está escuchando eso? ¿Lo está oyendo? No cambie. No haga ningún cambio exterior. Quédese en ese estado. Entonces, para tratar de quitarse la cicatriz de la circuncisión, hacían cierta cirugía para que pudieran ir también al gimnasio, y este historiador Josefo relata mucho sobre eso, el historiador Josefo. Y parece como que parecían que no estuvieran circuncidados. Hacían eso para tener con los griegos un estatus social. ¿Escuchó eso? Si un judío viene a Cristo, se salva ahora, ¿quién sería la persona? Escuche bien esta pregunta. Dice, si un judío viene a Cristo y se salva, hay muchos judíos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Hay muchos judíos, muchos. La pregunta es, ¿quién cree usted que sería la persona más indicada para hablarle de Cristo a otro judío? Exactamente. Ese mismo judío, porque entendería mucho más por razones culturales, por razones religiosas. Pablo, siendo un rabino, le habló a los judíos. Cristo lo llamó y me dijo, tienes que predicarle a los judíos, después a los gentiles y reyes y capitanes. Tenía una misión, estamos estudiando el día martes, el llamado de Pablo. Entonces, esta sería la mejor persona indicada. Cada uno de nosotros, escuche bien esto, cada uno de nosotros tenemos nuestro propio campo de cosecha. Amén. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio campo de cosecha. Usted verá, ¿será sus familiares que nos han convertido? ¿Será su campo de cosecha? ¿Será su vecino? ¿Será el vecino de la derecha? ¿Será el vecino de la izquierda?
¿Serán sus parientes que tiene contacto con ellos y toma tecito cada cierto tiempo con ellos? ¿Serán ellos su campo de cosecha? Cada uno tiene su campo de cosecha. Esa es nuestra labor. Esa es su obligación delante de Dios. ¿Me está escuchando? Hay más. Dice la segunda parte del verso 18. Veamos la segunda parte del verso 18. Ya hablamos que lo que es un circunciso, un judío, y le dice, quédese ahí. Si es cristiano, aceptó a Jesús, quédese ahí. Ahora la segunda parte del verso 18 dice, ¿fue llamado alguno incircunciso? No se circuncide. ¿Quiénes son los incircuncisos? Usted, yo, somos incircuncisos. Y le dice la palabra, no cambie, no le va a dar ningún estatus social, no le va a dar ningún estatus espiritual si se circuncida. Usted es un hombre y una mujer en Cristo Jesús, que los cambios lo hace el Señor interiormente, no exteriormente. Entonces dice el versículo 18, fue salvo siendo un gentil, no se circuncide. Usted sabe en lo que consiste toda esta historia. Si quieres sentirte más completo en el reino, tienes que tener esta operación, le decían algunos judíos en la iglesia de Corinto. Entonces, ¿qué hacían los gentiles? Como eran nuevos en el Señor, se circuncidaban para ser más completo en el reino. Y Pablo, el apóstol Pablo dice, no lo hagan. No lo hagan para recibir la bendición completa. Realmente los gentiles les costaba mucho porque yo dije recién que ellos despreciaban esto. Versículo 19. Veamos el versículo 19. Dice, la circuncisión nada es. Nada es. Y la incircuncisión tampoco es nada. Sino que dice, guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos significan dos o tres cosas muy específicas. Mandamientos significa ordenanzas. Estatutos significa lo que Dios ha hablado. Y decretos son lo que Dios ha escrito. ¿Escuchó bien eso? Los estatutos son lo que Dios ha hablado, porque lo habló primero. Acuérdese que Dios le entregó los mandamientos a la nación de Israel primero en forma oral, le habló los mandamientos. Ellos escucharon la voz de Dios, que era tremendo en el monte Sinaí. Se la entregó los mandamientos en forma oral, se llama los estatutos. Y los decretos es cuando Dios lo escribe. Este libro bendito es la palabra de Dios hablada por el mismo Dios y está escrito por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que fueron hombres inspirado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, respaldado por el Espíritu Santo, digan lo que digan, fueron hombres y se les ocurrió escribir lo que ellos quisieron, están rotundamente equivocados. La palabra de Dios es palabra de Dios escrita y hablada por el mismo creador del universo. Por eso hay que tener reverencia para oír la palabra de Dios. Reverencia ante Dios. Cuando Dios quiere hablarnos y cuando Dios nos dice no participes en ninguna revolución social, eres hijo de Dios, tu jefe, tu supervisor, y lo vamos a ver, tu supervisor es Cristo, el Señor.
Es superior a tu jefe, superior a tu gerente, superior a todos. Cuando dependes de Dios, Dios es el que te respalda. Y Dios te va a poner donde Él quiera. ¿Te va a dejar ahí mismo o te va a sacar? Y te va a llevar a lugares que ni aún siquiera puedes pensar ni imaginar. Pero cuando tienes una mente y tienes un corazón en integridad, en santidad a Dios, Dios te va a ayudar. Porque no participas, porque no te mezclas y tus conversaciones ya dejan de ser de revolución social. Y dejas de llamar a las autoridades, que son todos unos sinvergüenza, que son todos unos ladrones, que son de aquí, que son allá. Tu boca está hablando eso y Dios te está oyendo, Dios te está escuchando y está siendo un revolucionario social. Lo importante es guardar sus mandamientos, la palabra de Dios. No nos enredemos, escuche bien esto, no nos enredemos con lo externo, con lo superficial. Todo lo que te sucede en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones sociales, todo es externo. Todo es externo, todo es superficial, todo es pasajero. No te entusiasmes. Si alguien te dice, oye, te gustaría que tú fueras como presidente del sindicato porque tienes palabra, tienes convicción, hablas con convicción, cuidado. No, yo no participo de esto. Yo pertenezco a otro reino. Sí, me han prometido, sí, me han mentido, sí, pero Dios me llamó en este trabajo. Este trabajito que yo tengo es una puerta que Dios me abrió un día. Y Dios la va a cerrar, no la voy a cerrar yo. Si Dios quiere el día de mañana sacarme de ese trabajo y llevarme a otro lugar mejor, Él me sacará. Pero no me voy a convertir en un revolucionario social y voy a la vez ser cristiano. Porque un día estoy marchando afuera de mi empresa y justicia, paro social, y al otro día le estoy hablando a mi compañero, Jesucristo, amigo mío, es paz. No voy a tener moral, no voy a tener cara para hablarle de Cristo es paz. ¿De qué paz me estás hablando? Si ayer estábamos protestando en el paro contra la empresa. Quédate donde estás, no hagas nada, no te involucres en revolución social. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Este es el principio de la palabra, del mensaje del hombre y de la mujer cristiano que quieres hoy. Señor, muchos han sido involucrados, han sido entremezclados con los gentiles en busca de una justicia social, en busca de un aumento de sueldo, en busca de promesas que se le han hecho y no se le han cumplido. Sabemos que el sistema externo del mundo, el padre de mentira es el que reina y sus hijos son todos iguales al padre, mentirosos. Por lo tanto, un cristiano está trabajando en una labor, en un trabajo, en una puerta que tú le abriste antes que fuera llamado a ser salvo. Debe ser agradecido con eso y debe adorarte, debe alabarte y debe bendecirte y no participar, no involucrarse en lo externo, porque lo importante son los cambios internos. Y dice tu palabra que nunca un justo ha llegado a mendigar pan, ni tampoco su descendencia, sus hijos. Sus hijos son bendecidos por ese padre que ha sido fiel a Yahweh. Quizás está pasando penuria, quizás está pasando aprietos económicos, pero ese hombre es fiel a Yahweh, fiel a la palabra y Dios lo honrará.
Señor, que se terminen los revolucionarios sociales en este país, que en las iglesias no hayan revoluciones sociales y que no haya tema de conversación y no sea tema de cristianos que estemos hablando incoherencia de justicia social, Señor. Tú nos has mandado a hablar de ti y ese debe ser nuestro tema de conversación, que Jesucristo es el Señor. Y hemos estado estudiando los martes la palabra evangelium, que significa, ¿qué significa? Declarador, predicador, anunciador de buenas noticias. Señor, estamos equivocados si no estamos involucrando en revolución social. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como pueblo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ayúdanos, por favor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos ser hombres y mujeres de valor, hombres y mujeres con carácter cristiano, para no involucrarnos y participar en revoluciones sociales. Dejemos que el mundo haga su pega, que el mundo haga eso, pero yo no me voy a envuelto en eso, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Y si he participado, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, creyendo que por ahí iba a ir la solución, pero no es por ahí, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.